El aroma a cuero viejo y papel quebradizo era el único perfume que Clara Balbuena conocía. A sus 22 años, su mundo se reducía a los confines del taller de restauración de su familia, un santuario anclado en un tiempo que ya no existía. Sus dedos finos y manchados de tinta se deslizaban con una pericia ancestral sobre el lomo de un incunable del siglo XVII, cosiendo sus heridas con hilo de lino y paciencia. Cada gesto era un ritual, una conversación silenciosa con los fantasmas del pasado. El silencio del local, solo roto por el crujido de la madera y el susurro de las páginas, era su compañero más fiel, pero también el eco constante de un vacío inmenso, una vida no vivida que pesaba en su alma como un libro cerrado con un candado cuya llave había perdido hace mucho tiempo. ¿Puede un alma forjada en el pasado sobrevivir al brutal impacto del futuro? No te pierdas ni un segundo de esta historia, porque la revelación que se avecina cambiará todo lo que crees saber sobre el amor y el sacrificio. Suscríbete ahora para no perderte ningún detalle y déjanos tu teoría en los comentarios. Queremos saber qué piensas que ocurrirá cuando estos dos mundos colisionen. Clara Balbuena era una anomalía en el Madrid vibrante y bullicioso del siglo XXI. Mientras otras chicas de su edad coleccionaban experiencias en sus redes sociales, ella coleccionaba exlibris y marcas de agua en pergaminos. Su belleza era tan sutil como la de una miniatura medieval. Grandes ojos color avellana que parecían contener la melancolía de todas las historias que había salvado, una piel pálida por la falta de sol y un cabello castaño recogido siempre en un moño austero, como si temiera que un solo mechón suelto pudiera desatar el caos en su ordenada existencia. Su vestimenta, funcional y sin adornos, la hacía casi invisible fuera de las paredes de su taller. Una figura etérea que se movía por la ciudad como un espectro de otra época, ajena al ritmo frenético que la rodeaba. Su vida era un acto de devoción y sacrificio silencioso. Desde que su padre, un maestro artesano, cayó enfermo, ella había asumido la carga del negocio familiar y su cuidado con una resignación que rozaba la santidad. La memoria de su madre, perdida demasiado pronto, era un faro que guiaba sus decisiones, una brújula moral que siempre apuntaba hacia el deber. Esta jaula invisible, forjada con los barrotes del amor y la lealtad, la había protegido del mundo exterior, pero también la había privado de él. Observaba la vida desde detrás del cristal polvoriento de su escaparate, sintiéndose una espectadora de su propia juventud, una protagonista que había olvidado su guión y se limitaba a improvisar una existencia que no sentía como suya, llena de responsabilidades que la asfixiaban lentamente. La virginidad de Clara no era un estandarte moral ni una elección consciente, sino la consecuencia inevitable de su reclusión. Era una fortaleza silenciosa construida con timidez, con el peso de una herencia que la obligaba a ser adulta antes de tiempo y con un miedo sutil a la vulnerabilidad que el mundo moderno parecía exigir. Los hombres que había conocido la veían como una reliquia, una pieza de museo interesante pero intocable, y ella, a su vez, no sabía cómo descifrar los códigos de la seducción y el deseo que parecían tan naturales para los demás. Su cuerpo era un territorio inexplorado, un mapa antiguo cuyas leyendas no se atrevía a leer, y su corazón, un manuscrito sellado a la espera de un lector lo suficientemente paciente como para entender su delicada caligrafía. El taller no era solo su lugar de trabajo, era una extensión de su ser. Cada herramienta tenía su historia, los bisturíes heredados de su abuelo, las prensas de madera que habían dado forma a miles de volúmenes, los pequeños botes de pigmentos naturales con los que devolvía la vida a las ilustraciones desvaídas. El espacio olía a historia, a conocimiento, a permanencia. Para Clara, restaurar un libro era un acto de fe, la creencia de que la belleza y la sabiduría debían perdurar, resistiendo la obsolescencia programada de su era. Era su forma de luchar contra el olvido, de imponer un orden frágil en un universo caótico. Sin embargo, ese santuario se había convertido también en su celda, un refugio que la aislaba de cualquier posibilidad de un futuro diferente, uno que no estuviera ya escrito. A veces, durante una pausa en su meticuloso trabajo, se quedaba mirando por la ventana. Veía a parejas pasear cogidas de la mano,
a grupos de amigos riendo a carcajadas en la terraza del bar de enfrente, a chicas con vestidos coloridos que se movían con una libertad y una confianza que a ella le parecían inalcanzables. Sentía una punzada de anhelo, una curiosidad dolorosa por esa vida que transcurría en paralelo a la suya, tan cerca y a la vez tan lejana. Se preguntaba cómo sería sentir el roce despreocupado de una mano, la emoción de un primer beso, la simple alegría de no tener el peso del mundo sobre sus hombros. Esos pensamientos eran fugaces, como mariposas que se posaban un instante en su mente antes de que la culpa y el deber las ahuyentaran de nuevo hacia la sombra. El primer temblor fue casi imperceptible, una vibración sorda que subió desde los cimientos del edificio centenario y sacudió levemente los tarros de cola en su estantería. Clara alzó la vista, extrañada, y atribuyó el sonido al tráfico pesado de la gran ciudad. Pero en los días siguientes, el rumor se hizo más persistente, un eco de maquinaria pesada que parecía acercarse como una bestia metálica. Una mañana, encontró un sobre oficial deslizado por debajo de la puerta. No llevaba remitente, solo el sello de una corporación desconocida. Al sostenerlo en sus manos, sintió un frío inexplicable, la premonición de que el mundo frágil y ordenado que había construido con tanto esmero estaba a punto de ser demolido, y que el silencio de su vida sería reemplazado por el estruendo de la destrucción. El barrio de las letras, donde el taller de los Balbuena había resistido durante 3 generaciones, se estaba convirtiendo en un campo de batalla silencioso. Las antiguas tabernas con sus fachadas de azulejos y los pequeños comercios de artesanos eran ahora islas asediadas por un océano de franquicias de moda, hoteles boutique y apartamentos turísticos. El sonido de las persianas metálicas al bajar cada noche era como el último suspiro de un mundo en extinción. Clara sentía esta invasión como una agresión personal. Cada andamio que se levantaba era una cicatriz en el rostro de su memoria. Cada tienda de souvenirs, una profanación del alma de su calle. Su pequeño local, con su escaparate lleno de volúmenes centenarios, parecía un anacronismo terco, un último bastión de la permanencia en una era obsesionada con la novedad y lo efímero, un recordatorio constante de su propia desconexión con el presente. La rutina de Clara era un corsé invisible que le ceñía el alma desde el amanecer. Se levantaba con la primera luz, no por elección, sino por la costumbre heredada de su padre. El día comenzaba con los cuidados a Ricardo, la medicación, el desayuno frugal, el cambio de sábanas con una eficiencia que ocultaba el dolor de verlo tan disminuido. Luego abría el taller. Las horas transcurrían en un silencio monacal, marcadas por el meticuloso ritmo de su trabajo: limpiar el polvo, preparar las colas, tensar el cuero. No había espacio para la improvisación ni para el deseo. Su vida era un guión escrito por otros, una partitura que interpretaba con precisión, pero sin pasión. Al caer la noche, el cierre del taller no traía alivio, sino el traslado a otra jaula, la del pequeño apartamento sobre el local, donde la soledad era aún más densa y palpable. Su padre, Ricardo Balbuena, era un roble carcomido por dentro. Sentado en su sillón orejero, con una manta sobre las rodillas, pasaba los días mirando por la ventana, perdido en los recuerdos de un tiempo en que sus manos eran firmes y su nombre era sinónimo de excelencia artesana. La enfermedad le había robado la fuerza, pero no el orgullo. Se negaba a hablar de las deudas, de las cartas del banco que Clara escondía antes de que él pudiera verlas. Para él admitir la ruina era una claudicación moral, una traición a sus ancestros. Clara participaba en esta farsa dolorosa, hablándole de encargos imaginarios y de clientes satisfechos, mientras el peso de la mentira le oprimía el pecho. Su amor por él era inmenso, pero ese mismo amor era la cadena más pesada que la ataba a una vida de sacrificio silencioso. La memoria de su madre, Elena, era una presencia constante y exigente. Su retrato al óleo, colgado en el lugar de honor del salón, la observaba con una mirada serena, pero inquisidora. Elena había sido una mujer de principios férreos, una devota del deber y el sacrificio. Sus frases, repetidas como mantras a lo largo de la infancia de Clara, resonaban ahora en su cabeza con la fuerza de un mandato divino.
La honra de una mujer es su bien más preciado. La familia es lo primero, por encima de tus propios anhelos. Clara se esforzaba por ser el reflejo de esa mujer idealizada, reprimiendo cualquier impulso que considerara egoísta o indecoroso. Sentía que cualquier paso en falso, cualquier concesión a sus propios deseos, sería una traición imperdonable a la herencia moral que su madre le había legado, un fantasma que la juzgaba desde la eternidad. La presión económica era un monstruo que devoraba sus noches. La pila de facturas sin pagar crecía sobre el pequeño escritorio de la trastienda, un monumento de papel a su desesperación. Las cartas del banco, al principio cordiales, se habían vuelto cada vez más perentorias, con palabras como desahucio y ejecución subrayadas en rojo. Clara pasaba horas haciendo cuentas imposibles, estirando cada euro hasta la extenuación, pero la realidad era ineludible. El negocio ya no era sostenible. El mundo había dejado de valorar el trabajo manual, la paciencia, la historia. La gente prefería lo rápido, lo barato, lo desechable. Sentía que no solo luchaba por salvar su hogar, sino por defender un ideal que ya a nadie le importaba. Esta deuda no era solo financiera, era una deuda con su linaje, una carga que la aplastaba y la hacía sentir un fracaso. Su tía Isabel, hermana de su madre, era la encarnación de las expectativas sociales. Viuda y sin hijos, había volcado en Clara todas sus esperanzas y su visión conservadora del mundo. La visitaba 2 veces por semana, siempre con un pretexto: un bizcocho recién hecho, un retal de tela para remendar, pero su verdadero propósito era supervisar la vida de su sobrina. ¿Y no has conocido a nadie, hija? Un hombre bueno, de buena familia, que te ayude con todo esto, le decía, mientras su mirada recorría el taller con una mezcla de pena y reprobación. Para Isabel, la única solución a los problemas de Clara era un matrimonio ventajoso. No entendía, o no quería entender, que para Clara esa solución era simplemente cambiar una celda por otra, una dependencia por otra, renunciando a la última brizna de su propia identidad. Siguiendo la insistencia de su tía, Clara había aceptado tomar un café con el hijo de una vieja amiga de la familia, un joven contable llamado Javier. El encuentro fue un desastre silencioso. Javier era amable, predecible y aburrido. Le habló de sus planes de pensiones, de la marca de su coche y de las ventajas de vivir en un adosado en las afueras. Clara, por su parte, no supo qué decir. Sus temas de conversación, la composición química de las tintas del siglo XV, la estructura de una encuadernación gótica, le parecieron absurdos y fuera de lugar. Se sintió como una pieza de museo expuesta bajo una luz equivocada, un objeto extraño cuyo valor nadie podía apreciar. La mirada de Javier, una mezcla de confusión y lástima, fue la confirmación de su propia inadecuación al mundo real. Aquella noche, incapaz de dormir, Clara se quedó mirando su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. ¿Quién era esa chica de ojos tristes y hombros caídos? No se reconocía. Se sentía como un personaje secundario en su propia existencia, una figura definida por sus obligaciones, la hija de Ricardo, la restauradora de los Balbuena, la sobrina de Isabel. No había un yo más allá de esos roles. El deseo, la ambición personal, la simple curiosidad por la vida, eran lujos que no podía permitirse, sentimientos que había aprendido a enterrar bajo capas de deber y culpa. La sensación de aprisionamiento era tan física que a veces le costaba respirar. Su futuro parecía un camino estrecho y ya trazado, que conducía inexorablemente a una vida de renuncia y soledad, una copia desvaída de la que habían vivido su madre y su abuela. A veces, un sonido del exterior rompía la burbuja de su reclusión y avivaba su anhelo. La música vibrante que se escapaba de un bar de copas cercano, las risas de un grupo de jóvenes en la plaza, la sirena lejana de una ambulancia rasgando la noche. Esos ecos de un mundo ajeno eran como postales de una vida que nunca tendría. Se preguntaba cómo sería sentir esa libertad despreocupada, tomar decisiones sin pensar en las consecuencias para los demás, cometer errores y aprender de ellos. Imaginaba conversaciones que nunca tendría, lugares que nunca visitaría, emociones que nunca experimentaría. Era una tortura sutil,
un recordatorio constante de todo lo que se estaba perdiendo mientras permanecía fiel a su puesto, guardiana de un legado que, paradójicamente, la estaba consumiendo por completo. La mañana en que llegó la notificación final fue gris y lluviosa, como si el cielo se hubiera puesto de acuerdo con su estado de ánimo. Era un documento oficial, frío e impersonal, que anunciaba la venta del edificio completo a un conglomerado de inversión y fijaba una fecha para el desalojo. Las palabras demolición y proyecto de lujo bailaban ante sus ojos. Era el fin. Todas sus luchas, sus sacrificios, sus mentiras piadosas habían sido en vano. Una ola de desesperación helada la invadió, seguida de una extraña calma, la que precede a las decisiones drásticas. Ya no había nada que perder. Miró el nombre de la empresa en el encabezado, Soler Corp, y debajo el de su presidente, Damián Soler. En ese instante, supo lo que tenía que hacer. Iría a ver a ese hombre. Se enfrentaría al destructor de su mundo, aunque fuera lo último que hiciera. El edificio de Soler Corp era una afrenta a la historia, un monolito de cristal y acero que apuñalaba el cielo de Madrid con una arrogancia gélida. Al cruzar sus puertas automáticas, Clara sintió como si entrara en otro universo, uno donde el aire era filtrado y estéril, y el silencio no era de paz, sino de poder opresivo. El mármol blanco del suelo reflejaba su figura menuda y su vestido sencillo, con una crueldad que la hacía sentirse aún más insignificante. Cada paso resonaba en el vasto vestíbulo, un eco solitario en un templo dedicado al dinero. El ascensor, una caja de metal y espejos, la elevó hacia la cima del mundo en un silencio vertiginoso, mientras su corazón latía con la fuerza de un martillo de encuadernador, preparándose para enfrentarse al hombre que sostenía su vida entera en la palma de su mano. La antesala de su despacho era una declaración de intenciones. Un espacio vasto y minimalista, decorado únicamente con un cuadro abstracto de dimensiones colosales y una orquídea blanca solitaria sobre una mesa de ébano. Desde el ventanal panorámico, Madrid se extendía a sus pies como un mapa de conquistas pasadas y futuras. La secretaria, una mujer impecable con una sonrisa tan perfecta como artificial, le indicó con un gesto que esperara. Clara se sentó al borde de un sofá de cuero, que parecía valer más que su taller entero. Abrazó el paquete que contenía el libro del siglo XVII, como si fuera un escudo, la última reliquia de su mundo a punto de ser profanada por la indiferencia del capital. La espera fue una tortura calculada, diseñada para despojarla de cualquier atisbo de confianza antes de la batalla. Cuando las puertas dobles se abrieron sin hacer ruido, Damián Soler apareció en el umbral. No era un hombre, era una presencia, alto, con un traje oscuro cortado a la medida que parecía una segunda piel sobre un cuerpo entrenado para la disciplina y el control. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con una precisión milimétrica, y sus ojos, de un gris tan oscuro que parecían casi negros, la analizaron con una frialdad desprovista de cualquier curiosidad. No había en él calidez ni bienvenida, solo la eficiencia de una máquina perfectamente engrasada. Clara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado. Era el instinto primario de una presa al sentir la mirada del depredador, una advertencia silenciosa de que había entrado en un territorio donde sus reglas no significaban absolutamente nada. El despacho era una extensión de su dueño, inmenso, impersonal, y con una vista que dominaba la ciudad desde 3 de sus 4 paredes. Un escritorio de caoba negra, tan grande como una mesa de banquetes, ocupaba el centro, limpio de cualquier desorden, salvo por un portátil y un único objeto: una escultura de bronce de un toro en posición de embestida. No había fotos familiares, ni libros, ni rastro de una vida personal. Era la guarida de un hombre que había extirpado de su existencia todo lo que consideraba superfluo, todo lo que pudiera interpretarse como una debilidad. Damián no le ofreció asiento. Se quedó de pie detrás de su escritorio, una fortaleza inexpugnable, y con un gesto impaciente de la mano le indicó que hablara. El silencio expectante era más intimidante que cualquier grito. Clara tragó saliva, luchando por encontrar su voz en aquel vacío glacial. Avanzó unos pasos y depositó con sumo cuidado el libro envuelto en terciopelo
sobre una esquina del escritorio. Sus manos temblaban mientras deshacía el nudo, revelando la encuadernación en piel de cabra y los herrajes de plata. «Señor Soler», comenzó, su voz un susurro frágil pero claro, «este es un ejemplar de 1685. Ha sobrevivido a guerras, a incendios, a la indiferencia de los siglos. Mi familia lleva 3 generaciones protegiendo tesoros como este. Nuestro taller no es solo un negocio, es parte de la memoria de esta ciudad». Sus palabras, cargadas de la pasión que sentía por su oficio, parecieron disolverse en el aire sin encontrar eco. Un alegato romántico frente a un muro de pragmatismo absoluto. Damián Soler ni siquiera se inclinó para observar el libro. Su mirada permaneció fija en ella, analítica y distante. «Señorita Balbuena», replicó. Su voz era grave y cortante, cada sílaba un golpe preciso. «La memoria no figura en mis balances. El progreso exige sacrificios, y los edificios viejos, como los libros viejos, son un lastre para el futuro. Su taller ocupa un espacio cuyo valor por metro cuadrado supera con creces cualquier valor histórico que usted le atribuya. Yo no comercio con nostalgia, comercio con rentabilidad». Sus palabras no eran crueles, eran algo peor, eran lógicas, impersonales, la verdad irrefutable de un mundo que había dejado de valorar lo que ella defendía. La esperanza de Clara se desmoronó, convertida en polvo bajo el peso de su aplastante indiferencia. Fue entonces cuando algo cambió. Impulsada por una oleada de desesperación y rabia, Clara alzó la barbilla, y sus ojos avellana, habitualmente melancólicos, se encendieron con una chispa de desafío. «Usted habla de progreso, pero lo que usted construye es efímero. Torres de cristal que estarán pasadas de moda en 20 años. Esto», dijo posando una mano protectora sobre el libro, «es eterno». Por primera vez la máscara de Damián pareció fisurarse. No fue un cambio de expresión, sino un destello casi imperceptible en la profundidad de sus ojos grises. No era compasión, era una curiosidad repentina, intensa y casi depredadora, como si acabara de descubrir una especie exótica y desconocida en mitad de su selva de hormigón. Vio en ella una pureza y una convicción que creía extintas. Lentamente, como un felino que se acerca a una presa que lo intriga, Damián rodeó su escritorio y se detuvo frente a ella. La diferencia de altura era considerable, y Clara tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para sostenerle la mirada. El espacio entre ellos se cargó de una electricidad extraña. Podía oler su colonia, una fragancia sutil y cara de madera y especias, y sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Era una invasión silenciosa de su espacio personal, una demostración de poder que no necesitaba palabras. Él era el dueño de aquel universo, y ella era una intrusa. Sin embargo, Clara no retrocedió. Se mantuvo firme, anclada por el peso de su herencia y su desesperación, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con una extraña y peligrosa fascinación. Sus ojos grises la recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en sus manos manchadas de tinta, en el modesto broche de plata que sujetaba el cuello de su blusa, en el mechón de pelo que se había escapado de su moño. Luego su mirada descendió hasta el libro. Con un movimiento deliberado, alargó la mano y, en lugar de tocar el volumen, sus dedos rozaron los de ella, que aún descansaban sobre la cubierta. El contacto fue fugaz, apenas un susurro de piel contra piel, pero para Clara fue como una descarga eléctrica. Un calor insólito se extendió por su brazo y se alojó en su pecho. Damián no retiró la mano de inmediato. La dejó suspendida en el aire, a milímetros de la suya, como si sopesara el peso y la textura de su alma. La tensión en la sala se volvió casi insoportable. Finalmente, retiró la mano y volvió a su posición detrás del escritorio, la máscara de frialdad perfectamente recompuesta. «Su pasión es notable, señorita Balbuena, pero no es suficiente». Su tono era definitivo. «Mi asistente la acompañará a la salida». Era una destitución, pero había algo en su mirada que lo desmentía. Mientras Clara recogía su libro, con el corazón encogido por la derrota, pero extrañamente alterada por aquel contacto, sintió sus ojos clavados en su espalda. No era una mirada de desprecio, sino de cálculo. Al salir de aquel despacho y regresar al mundo real, Clara no solo se llevaba la certeza de su fracaso, sino también la inquietante sensación
de que Damián Soler no la había visto como un obstáculo a eliminar, sino como un objeto raro y valioso que acababa de decidir que quería poseer. A la semana siguiente, Damián Soler no llamó, se presentó. La campana de la puerta del taller sonó con una estridencia inusual, y Clara alzó la vista para encontrar su figura recortada en el umbral, un eclipse de poder que oscurecía la luz de la tarde. Vestía de manera informal, sin corbata, pero la autoridad emanaba de él como un campo de fuerza. Sus ojos grises recorrieron el caótico santuario de Clara, las pilas de libros, las herramientas esparcidas, el olor a cola y a tiempo, con una expresión indescifrable, una mezcla de desdén y una curiosidad casi clínica. No venía a negociar, venía a imponer. Se detuvo frente a su mesa de trabajo, invadiendo su espacio con una confianza que la dejó sin aliento, y colocó sobre un manuscrito a medio restaurar una carpeta de cuero negro. La carpeta contenía su mundo, reducido a cifras y cláusulas. «He comprado la deuda de su padre», anunció sin preámbulos, su voz un murmullo grave que parecía absorber todo el sonido de la sala. «Técnicamente ahora usted y todo esto me pertenecen». Abrió la carpeta, revelando un contrato redactado con una precisión letal. Las condiciones eran claras, desprovistas de cualquier eufemismo. Él condonaría la totalidad de la deuda y les permitiría permanecer en el local, que pasaría a ser de su propiedad, pero cedido en usufructo vitalicio a su padre. A cambio, ella debía acompañarle a una serie de eventos sociales y compromisos públicos durante 6 meses. Debía ser su acompañante. No se mencionaba la intimidad, pero la omisión era más elocuente que cualquier palabra. Una habitación cerrada, cuya llave él sostenía en el bolsillo. Un abismo de posibilidades que la aterrorizaba, y para su propia vergüenza, la intrigaba. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era una proposición monstruosa, una compraventa de su dignidad disfrazada de acuerdo comercial. La humillación le quemaba las mejillas, pero la imagen de su padre, frágil y derrotado, se superpuso a su orgullo. Miró a su alrededor, a las paredes que contenían la historia de su familia, el legado por el que había sacrificado su juventud. Damián observaba su lucha interna con una paciencia depredadora, como quien espera que una fruta madura caiga del árbol. «Es una transacción sencilla, señorita Balbuena. Usted tiene algo que yo necesito, una pátina de respetabilidad, de cultura, y yo tengo lo que usted necesita, la supervivencia». La brutal honestidad de sus palabras la desarmó. No era un villano de opereta. Era un hombre de negocios que había identificado su precio y estaba dispuesto a pagarlo. La primera prueba de fuego fue una gala benéfica en el Museo del Prado, un evento donde el arte era solo un pretexto para el intercambio de poder. Damián le había enviado un vestido, una pieza de seda azul noche tan simple como exquisita, que se ceñía a su cuerpo con una intimidad desconocida. Al ponérselo se sintió una impostora, una muñeca vestida para una función que no entendía. En el coche, él le dio instrucciones concisas, como un general a su soldado antes de la batalla. Sonría, no ofrezca opiniones a menos que se las pidan y bajo ninguna circunstancia hable de su trabajo. Para ellos usted es un adorno. Su mano fría y firme se posó en la parte baja de su espalda al entrar, guiándola a través de la multitud. El contacto la hizo estremecerse, una marca de posesión visible para todos. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas de champán y el brillo de las joyas crearon una cacofonía que la abrumó. Se sentía como un ejemplar raro bajo la luz de un microscopio, observada y juzgada por mujeres con sonrisas de acero y hombres cuyos trajes costaban más de lo que ella ganaría en una década. Se aferró a la copa de champán como a un salvavidas, mientras Damián se movía por el salón con una facilidad felina, presentándola con una frase ambigua: «Les presento a Clara, una vieja amiga de la familia». Cada palabra era una mentira que la aprisionaba un poco más en su papel. Mantenía una sonrisa fija en su rostro, un rictus doloroso, mientras su interior era un torbellino de pánico y resentimiento. Deseaba ser invisible, desaparecer y volver al silencio seguro de su taller. Más tarde, mientras Damián estaba inmerso en una conversación con un ministro, un hombre mayor de aspecto afable se acercó a Clara,
¿Y usted a qué se dedica, querida?, preguntó con una condescendencia paternalista. Recordando las órdenes de Damián, balbuceó una respuesta vaga sobre su interés por el arte. El hombre sonrió con suficiencia. Una joven encantadora. Damián tiene un gusto exquisito para sus adquisiciones. La palabra la golpeó como una bofetada. Adquisición, un objeto. Vio el reflejo de ambos en un espejo cercano. Ella, pálida y tensa. Él, poderoso y distante. En ese momento, Damián giró la cabeza y sus miradas se cruzaron. Él no sonrió, pero en sus ojos hubo un destello de advertencia, de posesión. No estaba protegiéndola del mundo, la estaba exhibiendo, y la humillación fue tan profunda que tuvo que morderse el labio para no gritar. De camino a casa, el silencio en el interior del lujoso coche era más denso que cualquier conversación. La ciudad pasaba a través de las ventanillas tintadas como un borrón de luces y sombras. Clara miraba fijamente al frente, con la mandíbula apretada, reviviendo la palabra adquisición una y otra vez. «Lo ha hecho bien», dijo Damián de repente, su voz rompiendo la quietud. No sonaba como un cumplido, sino como la evaluación de un rendimiento. Ella no respondió. Ese hombre, el que la llamó adquisición, acaba de perder un contrato de varios millones por su insolencia. Clara se giró para mirarlo, estupefacta. La luz de una farola iluminó su perfil afilado. No había rastro de emoción en su rostro. «Nadie le falta al respeto a lo que es mío», añadió con una frialdad que le heló la sangre. No era protección, era control. Los días siguientes comenzaron a llegar paquetes al taller. Cajas de diseñadores famosos con vestidos, zapatos y abrigos, libros sobre economía global, biografías de magnates y catálogos de arte contemporáneo. No venían con ninguna nota, solo con la fría eficiencia de un mensajero. Era su programa de reeducación. Al principio, Clara los apiló en un rincón, negándose a abrirlos, viéndolos como un intento de aniquilar su identidad. Pero una noche, la curiosidad la venció. Abrió un libro sobre la obra de Rothko y se perdió en sus páginas, fascinada por un mundo de colores y emociones que desconocía. Se probó un vestido de cachemira gris, que era suave como un susurro contra su piel. Una parte de ella se rebelaba contra esa invasión, pero otra, la que había vivido reprimida durante años, sentía una sed insaciable por esa nueva belleza, por ese conocimiento prohibido. Su siguiente encuentro fue en la ópera. Damián la recogió y al verla con uno de los vestidos que le había enviado, sus ojos grises mostraron un atisbo de aprobación. Durante la representación, Clara se sintió transportada por la música, por el drama de la tragedia que se desarrollaba en el escenario. Era una pasión cruda, visceral, que resonaba con la tormenta que sentía en su interior. En el intermedio, en el abarrotado vestíbulo, Damián la mantuvo cerca, su mano nunca abandonando su cintura. Observó cómo interactuaba con su círculo, su economía de gestos, el poder que residía en su quietud, la forma en que la gente se inclinaba para escuchar sus escasas palabras. Era un maestro de un universo cuyas reglas ella apenas comenzaba a descifrar, y se encontró observándolo con una fascinación peligrosa, estudiando cada uno de sus movimientos. Un hombre de negocios rival, conocido por su agresividad, intentó acaparar la atención de Clara, haciéndole un cumplido demasiado obvio sobre su belleza. Damián no dijo una palabra. Simplemente se interpuso ligeramente entre ellos, un movimiento sutil pero inequívoco. Colocó su mano un poco más arriba en la espalda de Clara, un gesto posesivo, y dirigió al otro hombre una mirada tan gélida que éste palideció y se retiró con una excusa apresurada. Clara sintió el calor de la palma de Damián a través de la fina tela del vestido, un ancla en medio de la marea social. El poder que emanaba de él era aterrador, pero en ese instante, por primera vez en su vida, se sintió extrañamente segura, protegida. La ambigüedad de ese sentimiento la confundió, mezclando el miedo con una incipiente y prohibida gratitud. Después de la ópera, la llevó a cenar a un restaurante exclusivo que ocupaba la última planta de un rascacielos. La mesa, junto a un inmenso ventanal, ofrecía una vista de Madrid iluminado, un tapiz de luces que se extendía hasta el infinito. «Esta es mi ciudad», dijo él, más para sí mismo que para ella. «Cada luz es una oportunidad o una debilidad». Por primera vez,
Hablaron de algo que no era el contrato. Él le preguntó por la técnica de restauración de un manuscrito, y ella, sorprendida, le explicó el proceso con una pasión que había olvidado que poseía. Él la escuchaba con una atención inesperada, sus ojos grises fijos en ella, como si estuviera descifrando un código complejo. En la intimidad de aquella mesa, suspendidos sobre el mundo, la línea entre captor y cautiva comenzó a desdibujarse peligrosamente. Él la acompañó hasta la puerta del taller. La calle estaba desierta, bañada por la luz anaranjada de las farolas. El contraste entre los dos mundos era brutal. El silencio histórico de su callejuela frente al poder moderno que él representaba. Se detuvo a un paso de ella, y el espacio entre ambos vibró con una tensión acumulada. Clara podía oler la fragancia de su piel, una mezcla de la noche fría y su colonia cara. Vio cómo su mirada descendía a sus labios y contuvo la respiración. Un impulso primario, oscuro y abrumador, la instó a acortar la distancia, a descubrir qué sabor tendría aquel control, aquella frialdad. El deseo era tan nuevo y tan potente que la asustó. Era un anhelo por algo que siempre había temido, la rendición, la pérdida de sí misma en otro. Damián alzó una mano, como si fuera a tocarle la mejilla, pero sus dedos se detuvieron a milímetros de su piel. Se quedaron así un instante que pareció eterno, suspendidos en el umbral de una transgresión. En sus ojos, Clara vio un atisbo de conflicto, una lucha interna que reflejaba la suya. Luego, con un esfuerzo visible, dejó caer la mano y retrocedió un paso, la máscara de impasibilidad volviendo a su sitio. «Buenas noches, Clara», dijo, y su voz sonó extrañamente ronca. Se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás, dejándola sola con el eco de su presencia y el pulso desbocado de su propio corazón. El sonido de su coche al alejarse fue el único ruido en la noche silenciosa, un recordatorio de la distancia que los separaba. Dentro del taller, el familiar aroma a papel y cuero ya no le pareció un consuelo, sino una jaula. Todo le pareció pequeño, desvaído, perteneciente a una vida que ya no sentía completamente suya. Subió a su apartamento y se detuvo frente al retrato de su madre. La mirada serena de la pintura pareció juzgarla, condenar la excitación prohibida que todavía le recorría las venas. La culpa la golpeó con la fuerza de un ciclón. Estaba traicionando todo lo que le habían enseñado, todos los principios sobre los que había construido su existencia. El deber la anclaba a ese lugar, a esa vida de sacrificio. Pero su cuerpo y su alma anhelaban el mundo de poder, peligro y sensaciones desconocidas que Damián Soler le estaba mostrando. Esa noche, en la soledad de su cama, Clara se dio cuenta de la verdadera naturaleza de su dilema. La elección ya no era entre salvar el legado de su familia o su propia dignidad. Se había vuelto mucho más compleja y peligrosa. Ahora, la elección era entre la seguridad de la mujer que siempre había sido y la aterradora libertad de convertirse en alguien que ni siquiera sabía que podía llegar a ser. El verdadero precio del contrato no era su compañía, sino su alma. Y la parte más aterradora era que, por primera vez en su vida, una parte de ella estaba dispuesta a pagar ese precio, ansiosa por descubrir qué había al otro lado del abismo. El rostro de Damián Soler, con su frialdad calculada y sus atisbos de una vulnerabilidad oculta, se superponía a sus pensamientos. Recordaba la presión de su mano en la espalda, la intensidad de su mirada, el momento en que casi la había tocado. Esas sensaciones eran más reales que las paredes de su habitación. El deseo que sentía era una fuerza extraña, una corriente subterránea que amenazaba con arrastrarla lejos de la orilla segura que conocía. Se llevó una mano al corazón, sintiendo sus latidos acelerados. No era solo miedo lo que sentía, era una anticipación febril, la conciencia de que estaba al borde de algo irrevocable. El pacto con Damián no solo estaba salvando su pasado, estaba destruyendo activamente su futuro predecible. La lucha interna la mantuvo despierta hasta el amanecer. Por un lado estaba la voz de su madre, el peso de la tradición, el amor incondicional por su padre. Eran las raíces que la habían sostenido, pero que también la habían mantenido inmóvil. Por otro lado, estaba el vértigo del mundo de Damián, un lugar de poder, de belleza,
y de una intensidad que la hacía sentirse viva de una manera que nunca antes había experimentado. ¿Podría navegar ese mundo sin perderse? ¿O ya estaba perdida? La tensión entre ceder al deseo que él despertaba en ella y mantener el control sobre su propia vida se había convertido en una tortura. Se sentía dividida en dos, una Clara que pertenecía al pasado y otra que anhelaba un futuro que la aterrorizaba. Al final, exhausta, se quedó dormida justo cuando los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire del taller. Pero incluso en sueños no encontró paz. Soñó con libros cuyas páginas se convertían en cenizas al tocarlas y con rascacielos de cristal que se erigían sobre las ruinas de su hogar. Y en el centro de todo estaba él, Damián Soler, esperándola en la cima, con los brazos abiertos ofreciéndole el mundo entero a cambio de un único salto al vacío. El dilema no era una elección que pudiera tomar con la razón, que era una batalla que se libraba en lo más profundo de su ser, y sentía, con una certeza aterradora, que estaba a punto de perderla. La gala benéfica se celebraba en el Palacio de Cristal del Retiro, un invernadero de vanidades donde las joyas más brillantes eran las sonrisas falsas. Clara se sentía como una planta exótica y frágil, arrancada de su ecosistema y expuesta a un clima hostil que amenazaba con marchitarla. El vestido de satén color esmeralda, elegido por Damián, se adhería a su piel como una caricia fría, recordándole que su propio cuerpo ya no le pertenecía del todo. Se movía entre los invitados con una rigidez de autómata, aferrada a una copa de champán como si fuera el último vestigio de su antiguo mundo. Cada conversación superficial era una prueba, cada mirada evaluadora una aguja que pinchaba su inseguridad. Sentía el peso de la mirada de Damián sobre ella, una vigilancia constante que era a la vez una jaula y, extrañamente, un punto de anclaje en aquel mar de rostros desconocidos y hostiles. El desastre ocurrió con la inevitabilidad de una tragedia griega. Mientras intentaba esquivar a un camarero, tropezó levemente, y el contenido dorado de su copa se derramó sobre el impecable vestido blanco de una mujer de mediana edad, cuya expresión pasó de la sorpresa a la furia helada en una fracción de segundo. «Pero mira lo que has hecho, estúpida», siseó la mujer, su voz lo suficientemente alta como para que las cabezas más cercanas se giraran. El murmullo de las conversaciones se atenuó, y de repente Clara fue el centro de un círculo de curiosidad morbosa. La humillación la golpeó con una fuerza física, un calor que le subió por el cuello y le tiñó las mejillas de un rojo carmesí. Se quedó paralizada, incapaz de articular una disculpa, sintiendo cómo cientos de ojos la diseccionaban, confirmando lo que ella ya sabía. No pertenecía a ese lugar. Era una impostora, una pieza defectuosa en una maquinaria perfecta. Fue entonces cuando sintió una presencia a su espalda, un muro de calor y poder que bloqueó las miradas del resto. Damián se había materializado a su lado, silencioso como una sombra. No miró a Clara. Sus ojos grises, fríos como el acero, se clavaron en la mujer ofendida. «Mis disculpas, Beatriz. Parece que el champán no está a la altura de mis invitados», dijo. Su voz era un murmullo bajo pero cargado de una autoridad que silenció cualquier réplica. Luego, sin esperar respuesta, su mano se cerró sobre el brazo de Clara, un agarre firme e inflexible. «Vámonos», ordenó en un susurro destinado solo para ella. La arrastró lejos del centro de atención con una posesividad feroz, abriéndose paso entre la multitud que se apartaba como las aguas ante Moisés. Clara se dejó llevar, su mente en blanco, su voluntad completamente anulada por la de él. La llevó a través de un laberinto de pasillos hasta una terraza privada que se asomaba al parque oscuro y silencioso. El aire frío de la noche fue un alivio para su piel ardiente. Las luces lejanas de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Se apoyó en la barandilla de hierro forjado, temblando incontrolablemente, no de frío sino de pura mortificación. Las lágrimas que había contenido pugnaban por salir. «No sé hacer esto», susurró con la voz rota, la confesión de su fracaso saliendo de lo más profundo de su alma. «No encajo aquí. Soy un fraude. Todo esto es un error». Era la primera vez que se mostraba completamente vulnerable ante él.
despojada de su orgullo, de su silenciosa resistencia. Era una rendición total, la admisión de que el mundo de él era demasiado grande, demasiado cruel para ella. Damián no dijo nada durante un largo instante. Se quedó de pie detrás de ella, su silueta oscura contra el resplandor de la fiesta que habían dejado atrás. Clara esperó el reproche, la fría evaluación de su incompetencia, la anulación del contrato. En cambio, sintió cómo él se acercaba hasta que su pecho casi rozaba su espalda. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro ronco y peligrosamente íntimo junto a su oído, enviando un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo por toda su columna vertebral. «Por supuesto que no sabes. Nadie te ha enseñado», hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera en ella. «Yo te enseñaré. Te enseñaré todo. En mi habitación». La promesa era a la vez una amenaza y un bálsamo, una declaración de dominio absoluto y una inesperada oferta de refugio. Antes de que pudiera procesar el significado completo de sus palabras, él la hizo girar para que le diera la cara. Sus manos ahuecaron su rostro, sus pulgares acariciando sus pómulos húmedos por las lágrimas incipientes. La intensidad en sus ojos grises era abrumadora, una tormenta de emociones contenidas que finalmente rompía sus diques. Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni vacilante. Fue un beso de posesión, un acto de conquista que reclamaba cada parte de ella. Tenía el sabor del champán caro y de una soledad amarga. Clara se quedó rígida por un segundo, conmocionada, pero luego una oleada de desesperación y un deseo largamente reprimido la inundaron. Se aferró a las solapas de su smoking y le devolvió el beso con una ferocidad que la sorprendió a sí misma, un anhelo crudo y hambriento que había mantenido encadenado toda su vida. El beso se profundizó, convirtiéndose en una conversación sin palabras, un intercambio febril de frustración, anhelo y rendición. Sus labios se movían juntos con una urgencia desesperada, como si ambos hubieran estado esperando aquel momento durante una eternidad. Las manos de Damián se deslizaron desde su rostro hasta su cintura, atrayéndola contra su cuerpo duro y tenso, eliminando cualquier espacio entre ellos. Clara podía sentir los latidos de su corazón, rápidos y fuertes contra su pecho, un ritmo primitivo que hacía eco al suyo. Era un acto de transgresión total, una ruptura con todo su pasado, con la imagen de la chica buena y obediente. En aquel beso, bajo el cielo nocturno de Madrid, estaba naciendo una nueva Clara, una mujer que se atrevía a desear, aunque ese deseo la llevara a la perdición. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. La luz de la luna iluminaba el rostro de Damián, y por primera vez, Clara vio más allá de la máscara de El Demoledor. En la profundidad de sus ojos grises había una vulnerabilidad cruda, una fisura en su armadura de control. La miraba no con triunfo, sino con una especie de asombro desconcertado, como si el sabor de su rendición le hubiera revelado una verdad inesperada sobre sí mismo. Su agarre en su cintura no se aflojó. Al contrario, se intensificó como si temiera que si la soltaba ella podría desvanecerse. En ese silencio cargado de electricidad, Clara comprendió que su entrega no había sido unilateral. Ella también había reclamado algo de él, una pieza de su alma que él ni siquiera sabía que había puesto en juego. Sin decir una palabra más, él tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto definitivo. No era una pregunta, era una declaración. La condujo de vuelta al interior del palacio, pero no hacia el salón de la fiesta, sino hacia la salida. Pasaron junto a los invitados sin verlos, envueltos en su propia burbuja de tensión y propósito. Nadie se atrevió a interponerse en su camino. El acto de abandonar la gala juntos de la mano era una declaración pública, un punto de no retorno. Clara caminaba a su lado con la cabeza alta. El miedo seguía allí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba mezclado con una extraña sensación de liberación. Había cruzado el umbral, había elegido el abismo, y por primera vez en su vida no miró hacia atrás. El viaje en su coche fue un trayecto a través de un universo silencioso. Las luces de la ciudad se deslizaban por las ventanillas tintadas, creando patrones fugaces en sus rostros tensos. Ninguno de los dos habló. Las palabras eran innecesarias, superfluas.
Cada semáforo en rojo, cada curva, aumentaba la anticipación hasta un punto casi insoportable. Clara miró sus manos, todavía entrelazadas sobre la consola de cuero. Su mano pequeña y pálida casi desaparecía en la de él, grande y fuerte. No era la mano de un captor, sino la de un cómplice. Se dirigían hacia su ático, esa torre de cristal que dominaba la ciudad, el epicentro de su poder. Se dirigían a la habitación donde él le enseñaría todo. Y ella, por fin, estaba lista para aprender sin importar el coste de la lección. El amanecer en el ático de Damián Soler era una obra de arte fría y perfecta. La luz, filtrada por los cristales que iban del suelo al techo, se derramaba sobre la habitación con una pureza geométrica, sin el consuelo del polvo ni la calidez de la imperfección. Clara despertó sola en la inmensidad de una cama, con sábanas de un blanco tan impoluto que parecía estéril. El olor de él, una mezcla de ozono, colonia cara y la fragancia íntima de su piel, impregnaba la almohada a su lado, un fantasma sensorial de la noche anterior. Un pánico helado se apoderó de ella, más agudo y doloroso que la humillación en la gala. Se sentía expuesta, profanada no por el acto en sí, sino por la cruda transacción que lo había precedido. Cada músculo de su cuerpo gritaba una única orden: huir. Huir de aquel lugar, de aquel hombre, y sobre todo de la mujer en la que se había convertido en apenas unas horas. Su huida fue silenciosa, un movimiento de autómata impulsado por la vergüenza. Se vistió con una prisa febril, sus dedos torpes luchando con los botones de su vestido, que ahora le parecía el disfraz de una extraña. Evitó deliberadamente su reflejo en las superficies pulidas del mármol y el cromo, temerosa de la imagen que le devolverían. Una mujer con los labios hinchados por los besos y una mirada que había perdido su velo de inocencia para siempre. El ascensor descendió en un silencio opresivo. Cada piso un peldaño más abajo en su caída personal, devolviéndola a un mundo que ya no sabía si era el suyo. Al salir al aire fresco de la mañana, la ciudad indiferente la recibió con su estruendo habitual. Se sintió invisible, una mancha de culpa moviéndose entre la multitud, llevando el secreto de su rendición como una marca incandescente bajo la piel. Cuando Damián despertó, el vacío a su lado fue lo primero que registró. No era la ausencia habitual a la que estaba acostumbrado, esa que seguía a encuentros calculados y sin emoción. Esta era una ausencia con peso y textura, una que olía a ella, a una mezcla de limón y papel viejo que se había adherido a sus sábanas. Se levantó y recorrió el ático, una fortaleza de soledad que por primera vez se sentía como una prisión. El orden perfecto, la limpieza clínica, todo parecía burlarse de él. La noche anterior no había sido una transacción, había sido una brecha. La vulnerabilidad de Clara, su inesperada pasión, había hecho añicos algo dentro de él, algo que ni siquiera sabía que estaba intacto. Se detuvo frente al ventanal, observando la ciudad a sus pies, pero no vio un imperio que controlar, sino un desierto inmenso. La posesión se había convertido en pérdida, y el silencio de su hogar era el eco de su propio fracaso emocional. El regreso al taller fue como viajar a través del tiempo. El olor familiar a cola de conejo, cuero y polvo la golpeó al abrir la puerta, pero ya no era un aroma de consuelo, sino de acusación. Todo parecía más pequeño, más apagado, como si la intensidad de la noche anterior hubiera desaturado los colores de su propia vida. Cada libro en las estanterías, cada herramienta en su mesa, parecía un testigo mudo de su traición. Había vendido una parte de su alma para salvar aquellas paredes, pero ahora se preguntaba si el precio no había sido demasiado alto. El silencio de su santuario ya no era pacífico, sino que estaba lleno de los fantasmas de sus propios principios rotos. Se sentó en su taburete de trabajo, el mismo en el que había pasado incontables horas de su juventud, y se sintió como una exiliada en su propia patria, una extraña con recuerdos que no encajaban en aquel lugar. Subió las escaleras con el corazón encogido, temiendo el encuentro con su padre. Lo encontró despierto, sentado en su sillón con la mirada perdida en la calle. «¿Has pasado buena noche, hija?», preguntó él, su voz frágil cargada de una inocencia que la desgarró por dentro. «Sí, papá. Una cena muy tranquila», mintió ella, y las palabras le supieron a ceniza en la boca. Le preparó el desayuno con manos temblorosas, cada gesto cotidiano,
magnificando la enormidad de su secreto. El amor y el deber que sentía por él se habían enredado con una culpa tan densa que apenas podía respirar. Había asegurado su techo, su paz, pero lo había hecho construyendo su propia jaula con los barrotes de una mentira. La mirada agradecida de su padre fue el castigo más cruel, un recordatorio constante de que la salvación de él había sido a costa de su propia integridad. Los días que siguieron se estiraron en un silencio espeso y antinatural. Damián no llamó. No hubo mensajes, ni flores, ni ninguna señal de su existencia más allá del ingreso bancario que cancelaba la deuda, un recordatorio frío y digital de su pacto. Para Clara este silencio era un limbo. Una parte de ella sentía un alivio inmenso, la esperanza de que la pesadilla hubiera terminado y él la dejara en paz. Pero otra parte, una parte que odiaba reconocer, sentía una punzada de abandono, una herida de anhelo. Había sido tan insignificante para él. Solo una cláusula más en un contrato, cumplida y archivada. La incertidumbre era una forma de tortura lenta, que la dejaba reviviendo cada beso, cada palabra susurrada en la oscuridad, preguntándose si algo de aquello había sido real o simplemente una estrategia maestra de El Demoledor. En su torre de cristal, Damián se ahogaba en el mismo silencio. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada, encadenando reuniones y cerrando tratos con una eficiencia brutal, intentando borrar el recuerdo de ella con el ruido de los negocios. Pero su imagen se le aparecía en los momentos más inesperados, en el reflejo de una ventana, en el sabor de un café solo, en la quietud de la noche. Se encontraba a sí mismo buscando su número en el teléfono, con el pulgar suspendido sobre el botón de llamada, paralizado por una emoción que no sabía nombrar. Llamarla sería admitir que ella había dejado una marca, que la transacción había fracasado al convertirse en algo personal. Para un hombre que había construido su vida sobre la premisa del control absoluto, esta vulnerabilidad era un veneno, y eligió el aislamiento como antídoto, aunque le quemara por dentro. La visita de su tía Isabel fue como echar sal en una herida abierta. Entró en el taller con su habitual aire de supervisora moral y se detuvo en seco, observando a Clara con una mirada penetrante. «Ese vestido es nuevo», sentenció, refiriéndose a una de las prendas que Damián le había enviado y que Clara había usado sin pensar. «Te veo distinta, sobrina. Hay algo en tus ojos». No hizo más preguntas directas, pero sus insinuaciones, sus comentarios sobre la reputación de hombres como Damián Soler fueron como pequeños alfileres envenenados. El honor de una familia es una cosa frágil, Clara. Se tarda generaciones en construirlo y un solo instante en destruirlo. Clara aguantó el sermón en silencio, con la mandíbula apretada sintiendo el peso del juicio familiar. Se había desviado del camino y ahora estaba completamente sola, sin la red de seguridad de las expectativas que antes la habían asfixiado pero también protegido. Una tarde, mientras restauraba la delicada ilustración de un herbario medieval, Clara sintió un cambio sutil dentro de sí. Sus manos, que habían temblado durante días, se movían ahora con una precisión firme y segura sobre el pergamino. El meticuloso trabajo, que antes era una vía de escape, se convirtió en un acto de reafirmación. Había sobrevivido. Había entrado en la guarida del lobo y había salido transformada, sí, pero no destruida. La humillación, la culpa, el miedo, todo seguía ahí, pero bajo esas capas de dolor, una nueva veta de fuerza comenzaba a solidificarse. Era la fuerza de quien ha mirado al abismo y no ha caído, la de quien ha roto sus propias reglas y ha descubierto que el mundo no se ha acabado. Por primera vez, no se sintió solo como una víctima de las circunstancias, sino como la autora, aunque fuera a un coste terrible, de su propio y aterrador destino. Aquella misma noche, Damián se sirvió un whisky y se quedó mirando las luces de la ciudad desde su ático. La soledad era una presencia física, un invitado no deseado que se sentaba a su lado. Cogió su teléfono y escribió un mensaje, una única palabra que contenía un universo de conflicto. Clara. El cursor parpadeó junto a su nombre, un latido digital que hacía eco al de su propio corazón. Podía pulsar enviar. Podía romper el silencio, admitir su necesidad. Pero la costumbre de una vida blindándose contra el dolor
Era un muro demasiado alto. Con un gesto brusco, borró el nombre letra por letra, hasta que la pantalla volvió a estar vacía. Apagó el teléfono y se bebió el whisky de un trago, eligiendo la quemadura familiar del alcohol sobre la herida desconocida que ella representaba. Ambos, en sus mundos opuestos, se habían condenado a un exilio compartido, separados por un orgullo tan frágil como el pacto que los había unido. Pasaron 3 meses, y el invierno se instaló en Madrid, con un aliento gélido que empañaba los cristales del taller. Clara ya no era la misma. El dolor de aquella noche se había decantado, transformándose en una extraña fortaleza, una capa de barniz protector sobre su alma antes quebradiza. Se movía entre sus herramientas con una nueva autoridad, una economía de gestos que ya no nacía de la costumbre, sino de la certeza. Había salvado el legado de su familia, sí, pero en el proceso había descubierto que ella misma era algo digno de ser salvado. El taller ya no era una jaula, era su reino, un espacio que ahora elegía habitar cada día. La memoria de Damián era una cicatriz, pero las cicatrices, como aprendía cada día al restaurar libros antiguos, son la prueba de que algo ha sobrevivido a una herida profunda, y a veces incluso lo hacen más fuerte y valioso. En su ático suspendido sobre la ciudad, Damián Soler seguía conquistando el mundo, un imperio a la vez. Cerraba tratos multimillonarios con la misma frialdad depredadora. Demolía viejas estructuras para erigir nuevos símbolos de poder, pero el sabor de la victoria se había vuelto insípido, como ceniza en su boca. Cada noche, el silencio de su hogar perfecto era un grito ensordecedor. Se encontraba a sí mismo de pie frente al inmenso ventanal, con un vaso de whisky en la mano. Su mirada perdida no en el horizonte de su imperio, sino en el laberinto de tejados antiguos del barrio de las letras. La ausencia de Clara era una presencia física, un fantasma que se sentaba en sus sofás de diseño y dormía en el lado vacío de su cama. Había intentado poseerla, y en su huida ella se había llevado algo de él que ni todo su dinero podía recuperar. Un día, un mensajero con uniforme impecable interrumpió la paz del taller. Le entregó a Clara un paquete plano, envuelto en papel de estraza y una nota. Su corazón dio un vuelco al reconocer el logotipo de Soler Corp. En el sobre, con manos temblorosas abrió el paquete. Dentro, protegido por un paño de seda, había un ejemplar muy dañado de El Principito. Las páginas estaban amarillentas y la cubierta desprendida. Era una edición infantil, gastada por el uso, con pequeñas anotaciones en los márgenes hechas con una caligrafía infantil. La nota, escrita a máquina en un papel grueso, era escueta. Señorita Balbuena, me han recomendado sus servicios para una pieza de gran valor sentimental. Espero sus honorarios. No había firma, solo su nombre mecanografiado. Era un misil balístico de vulnerabilidad disfrazado de transacción comercial. Decidió aceptar, no por el dinero, ni por un resquicio de aquel pacto, sino porque aquel libro era la primera pregunta honesta que él le había hecho. Damián acudió al taller al atardecer. La luz dorada se filtraba por el escaparate, envolviendo su figura oscura y alta en un halo casi irreal. Parecía un gigante en una casa de muñecas. Su costoso abrigo de cachemira fuera de lugar entre el desorden ordenado de prensas, papeles y botes de pigmentos. No hablaron de la gala, ni de la noche, ni del silencio. Él simplemente observó el espacio, sus ojos grises recorriendo cada detalle, con una curiosidad que rayaba en la reverencia, como si por primera vez viera el mundo del que ella provenía. Un universo regido por la paciencia y el cuidado, conceptos que él había pasado toda su vida demoliendo. Clara tomó el libro de sus manos y sus dedos se rozaron durante una fracción de segundo. Una descarga eléctrica de memoria y anhelo. Lo abrió con cuidado sobre su mesa de trabajo, examinando el lomo roto con una pericia profesional que ocultaba la tormenta en su interior. «Es un gran daño», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Pero tiene arreglo. Todo lo que está roto puede ser reparado si las piezas correctas se conservan». Alzó la vista, y sus ojos se encontraron con los de él. En aquella mirada se condensó todo el lenguaje que no habían usado, el arrepentimiento, la soledad, una pregunta silenciosa. «Confío en usted», respondió él,
Y en esas 3 palabras no le estaba entregando un libro, sino los fragmentos de un pasado que nunca le había mostrado a nadie. Era una rendición, la más valiente que había presenciado. Él se marchó dejando el libro sobre la mesa de trabajo, un puente frágil entre sus 2 mundos. Clara se quedó sola en la quietud del taller. El aroma a papel viejo, mezclado ahora con el rastro sutil de la colonia de él. Sostuvo el pequeño libro en sus manos, sintiendo el peso no de sus páginas, sino de la historia que contenía. Su futuro era una página en blanco, incierto y lleno de posibilidades aterradoras y excitantes. Ya no era la guardiana de un legado familiar. Era la restauradora de almas rotas, empezando por la suya. ¿Qué crees que deparará el destino a Clara y Damián? Si esta historia ha resonado en tu corazón, no dejes de suscribirte, darle a me gusta y compartirla para que podamos seguir creando magia juntos. Y, por favor, déjanos en los comentarios cuál es tu final soñado para ellos. Tu voz es la inspiración para nuestro próximo capítulo.